Locura Climática, de Raúl Rosque y Alan Sánchez. Hola chicos y chicas, soy Raúl y hoy os vengo con un programa no tan científico, pero es bastante importante en cuanto a crisis climática nos referimos. Y es que hoy os vengo a hablar de los migrantes climáticos. Para entender lo que viene siendo los migrantes climáticos, hay que saber qué es una migración climática. Las migraciones climáticas, por lo general, son situaciones que debido a los efectos de la crisis climática, un grupo de personas, una persona en concreto, se ven obligados a abandonar sus hogares, ya sea de forma temporal o permanente, teniendo que atravesar territorios de sus propios países o cruzar una o varias fronteras internacionales. Y lo cierto es que las migraciones climáticas son un fenómeno bastante complejo y heterogéneo, ya que abarca una gran cantidad de situaciones, todas distintas las unas de las otras, pero con un mismo factor común. Ese factor común es que la gente se ve perjudicada e incluso obligada a tener que abandonar sus hogares. Algunos ejemplos sencillos para entender a lo que me estoy refiriendo son, por ejemplo, aquellas familias que viven en zonas generalmente calurosas y que debido también a las fuertes sequías provocadas por los efectos de la crisis climática ven sus cultivos peligrar. ¿Qué tienen que hacer aquí ahora? Se ven obligados a tener que enviar a un miembro de la familia a una localidad cercana para así incrementar sus ingresos económicos y poder sobrevivir de una manera más eficiente. Otros ejemplos son las personas que viven en pequeños estados insulares de escasa elevación con respecto al nivel del mar. Estas personas lo que ven es que el mar les va comiendo terreno cada vez más y más, sobre todo afectando a sus hogares. Y la cosa es tal que incluso hay pequeños estados independientes que le compran terrenos a otras naciones debido a la consecuencia que os acabo de mencionar, que es el avance del nivel del mar sobre estos territorios. Hay evidentemente una gran cantidad de factores que también influyen a la pérdida del territorio, como la erosión, etc. Pero principalmente son las consecuencias de la crisis climática lo que acarrea que estados independientes compren terrenos a otras naciones, o que el factor común de lo que viene siendo la complejidad de las migraciones climáticas sea que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Por suerte, la migración y el desplazamiento relacionado con la crisis climática ha estado teniendo durante los últimos años cada vez más voz y más interés por parte de medios de comunicación y por parte de las personas que se dedican a realizar políticas en cuanto a migración nos referimos. No obstante, una serie de estudios han producido estadísticas y pronósticos bastante preocupantes sobre la escala potencial de la migración y el desplazamiento debido a las consecuencias de la crisis climática. Hay una serie de estudios que voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos el hecho de que en los últimos estudios del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos se calculó que únicamente en 2019 alrededor de 25 millones de personas se vieron desplazadas debido a desastres como inundaciones o tormentas tropicales, causadas e incrementadas por los efectos de la crisis climática. Suponiendo esto el triple de desplazados por consecuencias como la violencia, la guerra, la hambruna, etc. Son más desplazados por razones climáticas que por razones bélicas, etc. También está el informe Groundswell de 2018 realizado por el Banco Central, en el que se estimó que si no se toman medidas de mitigación de los efectos de la crisis climática, ni tampoco se hacen buenas políticas con respecto a la migración de personas, se puede plantear el escenario, y se plantea el escenario de que en los próximos años se podrían ver afectadas hasta 143 millones de personas en únicamente 3 regiones del mundo. Esto significa que se daría un éxodo masivo de personas de únicamente 3 regiones del mundo hacia, supongo, zonas que no estén tan perjudicadas. Y esto es algo totalmente desproporcionado y grave. Porque la conclusión que se saca de esto es que digo que es grave, y la conclusión es que si las personas tienen mal, los migrantes ya lo tienen de por sí bastante complicado para poder escapar de sus países por diversas situaciones, si
ya les cierran las puertas, o sea, les dan con las puertas en las narices cuando quieren buscar una vida mejor. Si ya lo tienen de por sí bastante difícil, imaginaros cómo no será la dificultad de estas personas que se están viendo afectadas por los efectos de la crisis climática, que han tenido que abandonar sus hogares y sus vidas que tenían en sus países. Y lo peor, lo más triste, es que esto no va a parar de escalar, ¿no? Lo único que va a hacer va a ser incrementar así de forma exponencial, como lo ha estado haciendo durante los últimos 6 años. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque principalmente no solo no hay medidas efectivas en cuanto a políticas de migración nos referimos a día de hoy, sino es que también existen diversos grupos políticos que basan sus agendas ideológicas en atacar masivamente a estas personas, alegando que van a traer la destrucción a Europa, que van a traer pobreza, que van a traer delincuencia, o que directamente que la crisis climática y todo lo que dicen los científicos es mentira. Y además tiene muchas y muchas paranoias más que, en fin, ¿no? Pero por lo menos quiero creer que muchas otras más personas con 2 dedos de frente prefieren salvar la vida de estas personas que se han visto perjudicadas por diversas injusticias antes que arrojarlos directamente por la borda hacia el mar Mediterráneo. Pero para ello se tiene que actuar de forma conjunta y de forma humanitaria. Porque la crisis climática sí que es cierto que, aunque nos pueda llegar a afectar a todos en un principio de forma sistemática y continua, digamos lineal, que no va a haber nadie que se libre, sí que es cierto que a las regiones en las que, así tropicales, por lo general suelen estar los países en vías de desarrollo, van a sufrirlo más porque no tienen los recursos que tenemos los países ricos para paliar los efectos de la crisis climática, y eso va a generar ese éxodo de personas. Y luego va a generar, evidentemente, crisis migratorias y demás situaciones totalmente deleznables, y ahí se pondrá en duda la moralidad de las personas. Pero lo cierto es que nuestra lucha es hoy. Nuestra lucha es hoy y es ahora, y tenemos que hacer lo correcto, que es salvar a la Tierra, a las especies que la habitan, incluido nosotros, la humana. Porque ya somos testigos de lo que le pasa a diversas especies con los efectos de la crisis climática. Por ejemplo, los animales polares. Estos animales solo van a tener 2 vías. Una va a ser sobrevivir y adaptarse, o directamente el camino hacia la extinción obrado por nuestra mano, por culpa nuestra. Y la verdad es que está, como he dicho, en nuestra mano, y únicamente en nuestra mano, actuar de forma correcta, siguiendo las indicaciones de los grupos expertos de estos temas, y hacer que el futuro y el presente también más cercano sea un lugar seguro y no una locura climática. Y con esto se acabaría el programa de hoy, pero tengo que daros la lección de noticias, que hoy os vengo también. Sé que siempre digo lo mismo, pero hay pocas noticias buenas, en fin, vengo con noticias malas, para que no me mentiros. La primera noticia es que las líderes mundiales consideran que la crisis climática es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. El Foro Económico Mundial recoge en un informe las opiniones de los líderes económicos y gubernamentales mundiales. Son conscientes del problema y manifiestan su inquietud, no obstante, no aportan soluciones. Y esto se ve justo con el programa que acabo de grabar sobre las migraciones climáticas y muchas consecuencias que acarrea la inacción tanto de los organismos gubernamentales, economistas, etcétera, como de la propia población. Y la segunda noticia es que el grupo de especialistas que asesora a Bruselas sobre la taxonomía verde está en contra de incluir a la energía gas fósil y a la nuclear de fisión como energías verdes. Esto surgió a raíz de que la Comisión Europea quiso introducir en el listado de energías verdes al gas natural y a la energía nuclear de fisión, ambas altamente contaminantes. Y siguiendo con la noticia, la plataforma de finanzas sostenibles muestra sus reservas con la propuesta de la Comisión Europea
donde se destaca que España junto a otros 3 países han mandado una carta pidiendo excluir ambas energías. Y chicos, chicas, hasta aquí sería el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dad like, suscribiros, etcétera, compartid. Y en el próximo programa supongo que os hablaré. Sí, voy a hablaros de lo que viene siendo energías renovables, motores de hidrógeno, etcétera, y por qué se están haciendo las cosas mal. Espero que os haya gustado mucho. Soy Raúl y nos vemos.